Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Es un gran privilegio exaltar la palabra de Dios, gran privilegio exaltar la verdad de las Escrituras. Salmo 138:2, Dios dice, he exaltado mi palabra al mismo nivel de mi nombre. La palabra de Dios es igual a su nombre. Él es verdad, su palabra es verdad. Él es puro, su palabra es pura. Él es todopoderoso, su palabra es poderosa. Él es verdad absoluta, su palabra es verdad absoluta. Es Dios revelado, Dios descubriéndose a sí mismo. No podrás tener un mejor título para una conferencia, un mejor énfasis que hablar del poder de la palabra. Quiero aclarar algo desde el principio. Cuando hablamos del poder de la palabra, no estamos hablando de tu palabra, no estamos hablando de las palabras que tú hablas, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, la palabra eterna de Dios. Estamos hablando de las Escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los 66 libros, la revelación divina de Dios. Estamos hablando de lo que Dios mismo ha dicho a lo largo del tiempo, empezando con los profetas, de acuerdo con Hebreos 1 en el Antiguo Testamento. Después nos habló a través del Hijo y los apóstoles para registrar el relato de su Hijo y la importancia en el Nuevo Testamento. Decimos el poder está en la palabra y lo que queremos decir es que el poder está en las Escrituras. No está en ninguna palabra humana, no está en ninguna otra revelación, no está en ninguna impresión espiritual. El poder de Dios reside únicamente en aquello que Dios ha hablado. Y debido a que el poder está en la palabra, todo poder para todo propósito espiritual se encuentra entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Debido a que el poder está en la palabra, entendemos eso. El enemigo de nuestras almas y el enemigo de Dios va a atacar la palabra. Y ya escucharon esta mañana que él comenzó con ese ataque en el huerto y continúa y continúa y continúa ese ataque de manera incansable. Y aquel que es el padre de mentira, que solo habla mentiras y engaño, ataca la palabra de Dios. Él la ataca desde muchos ángulos. La ataca al negar su verdad. La ataca al minimizar su importancia, la ataca al confundir su interpretación, la ataca mediante el añadir a la misma, como también quitarle de la misma. De cualquier manera posible, Satanás ataca la verdad. Y su ataque más eficaz no están en el mundo, sino en la iglesia. Cuando el cristianismo organizado o el cristianismo no organizado, cristianismo de cualquier forma, se confunde en cuanto a la palabra de Dios, lo que significa, y si es o no la revelación final, entonces la iglesia está en caos. Entonces la iglesia está en un problema. Hay algunos que dicen Dios aún está hablando en nuestro día. Él está aún dando revelación, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento. Se te dice que oigas la voz de Dios. Deja que Dios te hable. Dios puede tener una revelación para ti. Ese es un ataque en contra de la singularidad y la identidad única de las Escrituras, porque si Dios está hablando todavía el día de hoy, tenemos un gran problema. Porque cuando Dios habló la primera vez, fue registrado en el Antiguo Testamento y lo tenemos. Cuando habló Dios la segunda vez, fue registrado por los apóstoles y sus asociados en el Nuevo Testamento y tenemos eso. Y es la fe una vez dada para siempre a los santos. Si Dios todavía está hablando, no sabemos lo que Él está diciendo. No sabemos si Él de hecho lo dijo o si alguien dijo que Él lo dijo o el diablo lo dijo. ¿Las Escrituras aún están siendo escritas? ¿Acaso hay otro testamento? ¿Debemos estar escribiendo todas estas supuestas visiones, revelaciones
¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Aprender el Antiguo Testamento, aprender el Nuevo Testamento y también explicar todas las revelaciones. Esto haría que hubiera un caos de la revelación divina, caos de la verdad divina. Si Dios todavía está hablando y la revelación es progresiva, entonces no tenemos idea de lo que Dios pueda decir después. Y cuando habló la primera vez, Él habló a los profetas. Y ellos se conocían como profetas. Y cuando habló por segunda vez, Él habló a través de los apóstoles y aquellos que estaban asociados con los apóstoles. Y se sabía quiénes eran ellos. Y cuando los 39 libros del Antiguo Testamento fueron recolectados y unidos, era porque la gente conocía de sus autores proféticos. Y cuando el Nuevo Testamento fue canonizado y recolectado, fue en parte porque ellos sabían quiénes eran los autores apostólicos. Pero si Dios todavía está hablando el día de hoy, y si está hablando a todo tipo de personas que no conocemos, que no tienen ningún papel oficial, que no han sido llamados por Dios como profetas o apóstoles, ¿cómo sabemos quién nos está diciendo la verdad? Hay un movimiento en el cristianismo y es inmenso y está ampliamente esparcido que quiere que creas que Dios todavía está dando revelación. Si ese es el caso, entonces no tenemos manera alguna de saber cuál es finalmente la verdad. La revelación es progresiva. La Biblia es progresiva, es verdad, pero está incompleta y hasta que esté cerrada y hasta que fue cerrada en el libro de Apocalipsis fue completada. Pero si todavía Dios está hablando, la revelación progresiva todavía se está llevando a cabo, se está dando y no tenemos entonces idea de lo que Dios puede estar diciendo que pueda cambiar algo que creemos. Es un concepto devastador el asumir o el suponer que hay revelación que se está dando por parte de Dios que va más allá del libro de Apocalipsis en sí. Entonces afirmamos que Satanás atacará la Biblia, no solo al negar su verdad, no solo al confundir su significado, aunque lleva a cabo ambos ataques, pero en la actualidad es muy popular añadir revelación, lo cual puede ser el peligro más grande de todos. Ahora, todo esto para decirles lo siguiente. Todo lo que el predicador, todo lo que el maestro debe predicar y enseñar, se encuentra en un libro. Este libro. Todo. Ahora, Miguel les dijo que yo he escrito muchos libros y he escrito muchos libros. Y en ningún libro que yo jamás he escrito, en algún momento he recibido revelación adicional por parte de Dios. Yo simplemente he tratado de cumplir con mi responsabilidad, de trazar bien la palabra de Dios que ya ha sido revelada en este libro. Explicamos el significado de este libro y nada más. De hecho, si tú le añades a este libro, Apocalipsis 22 dice que se te añadirán las plagas que están escritas en él. Esa es una advertencia muy seria para personas que quieren añadir revelación a las Escrituras. Creo que tiene que ser dicho desde el principio que el poder está en este libro, porque hay muchas personas en la actualidad que están hablando de una palabra del Señor y hay personas en el movimiento de palabra de fe que creen que tú tienes poder en tus palabras y que tú puedes crear tu propia realidad y tú puedes crear tu propio mundo y tú puedes hablar y hacer que los milagros existan. Puedes hablar y hacer que las sanidades existan. Puedes hablar de prosperidad y hacer que exista simplemente por hablar. O hablar y de hacer que el éxito aparezca. Permíteme decirlo de una manera simple. Tus palabras no tienen poder alguno para crear nada. Tú no tienes poder creador en tus palabras.
Es por la palabra, como oyeron en esta mañana, que Dios creó todo, y es en su palabra donde reside todo el poder. Pero, habiendo dicho eso, tú puedes tener una Biblia y puedes estar comprometido con la Biblia y puedes leer la Biblia y nunca realmente experimentar el poder de la Biblia si no entiendes el significado de la Biblia. El significado es la revelación. Quiero volver a decir eso. El significado de las Escrituras es las Escrituras. El significado de las Escrituras son las Escrituras, es la revelación. Entonces, ¿por qué Dios le da a la iglesia maestros y pastores y eruditos para ayudarnos a entender el significado? Y escucha, el significado de las Escrituras, el día de hoy, en este momento, aquí en este lugar, es exactamente el mismo que fue cuando fue escrita. Exactamente el mismo. Entonces, si ese es el caso, para poder obtener el significado, tenemos que recrear el contexto original. Tenemos que remontarnos al pasado y recrear el entendimiento de la gente del lugar, del tiempo a quien fue dada para entender su significado. Y eso demanda trabajo, estudiar los idiomas originales y la historia, la teología, algunas veces la geografía, la cultura, aspectos culturales. Entonces, una vida, un ministerio de por vida, literalmente un ministerio de por vida, es el ministerio de esforzarse por entender qué es lo que la Biblia significó cuando fue dada, porque eso es lo que significa el día de hoy. El significado nunca cambia. Las aplicaciones cambian conforme los tiempos cambian, pero el significado nunca cambia. He escuchado a gente que dice, tenemos que traer a la Biblia a la época moderna, tenemos que traer a la Biblia a nuestro día. Eso está mal. No debemos traer la Biblia a la época moderna. Debemos llevar a la gente moderna de regreso a el pasado, a la época bíblica. Queremos que vivas en la época bíblica. Yo he estado pastoreando Grace Church desde 1969, por mucho tiempo, para que una sola congregación soporte y toleren a un solo pastor. Es como una sentencia de muerte realmente. A lo largo de estos años, estudié y prediqué a lo largo del Nuevo Testamento. Me tomó 42 años predicar versículo a versículo a lo largo del Nuevo Testamento en su totalidad. 8 o 9 años en Mateo, unos 2 años en Marcos, 10 años en Lucas, y igual por Juan el doble, 42 años en el Nuevo Testamento. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque quería que todo texto fuera entendido correctamente en su contexto original, para que la gente conociera el significado verdadero. El poder está en entender el significado. ¿Para qué? Mucha atención. No solo Satanás quiere añadir a las Escrituras, sino que también quiere oscurecer el significado verdadero. Y esa es la razón por la que es tan importante que tú te expongas a maestros que entienden el significado verdadero de las Escrituras. Ellos son el regalo de Dios a la iglesia y para ellos están. Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas cronológicamente, seguidos de evangelistas y maestros, pastores que enseñan, maestros y pastores. ¿Por qué? Para explicar el significado de las Escrituras, para trazar correctamente la palabra de verdad. Entonces, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de los años de ministerio, y comencé predicando ya hace unos 50 años atrás, nunca he predicado acerca de un texto fuera de este libro. Nunca. Ni lo haría en mi vida, porque solo en este libro puedo decir, así ha dicho el Señor. Ahora, como cristiano, tú encontrarás todo lo que Dios quiso decirte en este libro.
Este es el libro que salva y santifica y alienta y consuela y exhorta. Este es el libro que contiene todo lo que se relaciona a aquello que tiene que ver con la vida y la piedad. Como creyente, tú no necesitas estar buscando visiones, buscar sueños. Tú no necesitas buscar revelaciones nuevas. Lo único que necesitas es conocer este libro. La palabra de Dios está viva y es poderosa. Hebreos dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, eso simplemente fue mi saludo. Entonces, ahora quiero que veamos un pasaje de las Escrituras, y ese pasaje de las Escrituras sería el Salmo 19. Salmo 19. Sé que la mayoría de la gente me asocia con el Nuevo Testamento, pero me encanta el Antiguo Testamento y me encantan los salmos. Y el Salmo 19 es un salmo muy importante, porque el Salmo 19, de una manera condensada, con una economía de palabras, con una brevedad de palabras que solo Dios podía diseñar, dice todo lo que Dios quiere decir acerca de la Biblia, todo lo que Dios quiere decir acerca de las Escrituras. Y eso solo le toma la mitad del salmo para decirlo. Y estos son los versículos 7 al 14. Esta es la propia perspectiva de Dios, la opinión que Dios tiene acerca de las Escrituras. Y cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es la perspectiva que más importa? La opinión de las Escrituras, ¿de quién importa? Solo una respuesta es importante, la de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de las Escrituras? Y aquí está la respuesta. Ahora, aquí hay un paralelo al Salmo 19, versículos 7 al 14. Y este sería el Salmo 119. Pero esos son 176 versículos. En esencia está repitiendo una y otra y otra y otra vez todo lo que se encuentra en el Salmo 19, versículos 7 al 14. Si tú entiendes los versículos 7 al 14, entiendes lo que necesitas saber acerca de la suficiencia y el poder de las Escrituras. Permíteme leértelo. Y vamos a leer Salmo 19, 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Ahora quiero que regresen y vean estos versículos conmigo. Este capítulo entero, el Salmo 19, tiene que ver con la revelación de Dios. Y Dios se ha revelado de dos maneras. Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación y en las Escrituras. Y en los versículos 1 al 6 tenemos afirmaciones acerca de la revelación de Dios mismo en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y en otras palabras, la creación entera habla de Dios. Es la revelación de Dios, de su persona. Y Romanos 1 dice que su poder y deidad están desplegadas en la creación. De hecho, llega hasta el fin del mundo, el extremo del mundo. Entendemos eso. Puedes
saber quién es Dios al ver la creación. Puedes saber que es poderoso. Puedes saber algo, conocer algo de su mente asombrosa. Puedes ver su amor por la belleza. Lo complejo que es. Puedes ver que Dios es un matemático impresionante. Él es un científico definitivo, trascendente, impresionante. Y puedes ver todo esto acerca de Dios en su creación. Y es suficiente para condenarte, pero no suficiente para salvarte. Porque Romanos 1 dice que Dios es visto en su creación y los hombres no tienen excusa cuando la rechazan. Entonces hay suficiente ahí para condenar a todo hombre que rechaza a Dios, pero nada ahí para salvarlo. La salvación necesita su revelación escrita. Y eso comienza en el versículo 7. Entonces Dios se revela a sí mismo en la creación, al punto que eres responsable por saber que Él existe y algo acerca de Él. En Romanos 2 añade que inclusive ha escrito una ley en tu corazón para que sepas que Él es un Dios moral y un dador de la ley y juez. Hay suficiente ahí para condenarte a ese juicio, pero nada ahí para salvarte. Para la salvación necesita su palabra escrita. Y entonces el salmista cambia su enfoque del 6 al 7 y comienza a hablar de las Escrituras. Ahora notarán aquí en los versículos 7 al 9 que hay una serie de 3 pares, 6 tercios, 6 tríos: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Estos son 6 títulos de las Escrituras. Las Escrituras son ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicios. Esto quiere decir que ves a las Escrituras como un diamante de multifacetas y lo ves como todas estas cosas. De hecho, todas esas palabras son repetidas una y otra vez a lo largo del Salmo 119, en los 175 versículos del Salmo 119, y siempre se refieren a las Escrituras. Ahora observe esto. Para que nadie quede confundido, Dios es el autor. Porque 6 veces el salmista dice: de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová. Esta es la palabra de Jehová, del Señor. No importa qué faceta o aspecto de las Escrituras consideres, Dios es el autor. Ninguna escritura ha venido por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu de Dios, dijo Pedro. Y el apóstol Pablo dijo: toda la escritura es exhalada por Dios. Esta es la palabra de Dios. Ahora observa que hay 6 características de las escrituras. Es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad. Lo repito: es perfecta, fiel, es recta, pura, limpia y verdad. Esas son características de la palabra de Dios. Y después hay 6 beneficios. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Hay otra manera de entender eso último. Entonces, aquí tenemos una mirada a las Escrituras que abarca toda faceta, que es sus características y sus beneficios. Y en todo caso, reconocemos que Dios es su autor. Ahora, vamos a analizar esto. La ley de Jehová. Ley. Este es un término que se refiere al hecho de que las Escrituras nos dan las reglas para vivir, las reglas para la vida. Es como un manual, un instructivo del fabricante. Cuando compras un auto, encuentras en ese auto un instructivo que te ayuda a entender lo que necesitas saber para conducir el auto. Cuando compras algún tipo de
electrodoméstico, hay un pequeño libro, un instructivo que te ayuda a entender su operación. Cuando compras algún artículo electrónico, una computadora, tienes que ver esos datos para ver cómo opera. Bueno, el fabricante de la humanidad es Dios. Y Dios sabe mejor que nadie cómo funciona la gente, cómo deben operar. No solo para su propio beneficio y su propio bienestar, sino sobre todo para su gloria. De tal manera que operen al máximo potencial creativo e inclusive en un mundo caído y en una condición caída. Entonces, la Biblia es el manual acerca de la vida. Nos dice cómo vivir. Todo lo que necesitas saber para vivir una vida a plenitud, escucha, está aquí y en la vida venidera se encuentra en las páginas de las Escrituras. La ley de Jehová, el manual de Dios para la vida humana. Aquí es a donde nos volvemos. No nos volvemos a la psicología, no nos volvemos a la sabiduría humana, no buscamos a los educadores mundanos. El apóstol Juan dijo, no necesitamos gente en el mundo que nos enseñe. Tenemos una unción del Santo, ese es el Espíritu Santo que nos enseñe todas las cosas necesarias para nuestra vida como hombres y mujeres. Ahora, ampliemos este pensamiento de este primer título de las Escrituras. Es perfecta. ¿Qué significa eso? Recuerdo cuando estaba estudiando esto hace muchos años atrás, busqué la palabra hebrea que se traduce perfecta y estuve viendo por 2 horas qué es lo que realmente significa, y después de varias horas me di cuenta de que significaba perfecta. Exactamente lo que significa. Pero significa perfecta en el sentido de completo, en lugar de que el sentido de perfecta en contraste en perfecta. Tiene la idea de completo, total, plena. Lo cubre todo. Esa es la idea. Perfecta en el sentido de que no se queda corto y no necesitas nada más. Y eso es lo que estábamos diciendo hace un momento. Entonces, la palabra de Dios, las Escrituras, las cuales son el manual de Dios para la conducta humana, está completa. Abarca todo. Cubre todo. No deja nada fuera. ¿Recuerdan el apóstol Pablo que dijo a los ancianos de Éfeso? Porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Por qué soy un expositor de la Biblia? ¿Por qué paso años y años estudiando y predicando libro tras libro de la Biblia? Porque necesitan saber todo. Todo está ahí para nuestra edificación. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo dice a Timoteo, y es útil. 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 En un sentido negativo. Expone el error y de manera positiva nos presenta la verdad. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Convierte el alma. Permítame explicarte lo que significa la palabra alma. En el idioma hebreo, la palabra es nefesh. Y puede ser traducido en la mayoría de las Biblias, quizás de una docena de maneras diferentes. En la Biblia en inglés se traduce en 20 maneras diferentes en el Antiguo Testamento. Persona, corazón, mente, hombre, alma, también en el español. En la traducción en español hay muchas traducciones posibles, pero permíteme decirte lo que significa. La persona interna, la persona interior. La ley de Jehová, escucha, está diseñada para la persona interior. ¿Qué hace para la persona interior? Bueno, la palabra es convierte, y eso significa revivir, renovar. Sobre todo, significa transformar. Transformar totalmente. Ahora, vamos a explicarlo de manera completa. La Biblia es el manual acerca de la vida humana que es totalmente completo para que convierta de manera total a la persona interior entera.
Esa es la afirmación de Dios acerca de su palabra. ¿A qué te refieres con que transforma de manera total a la persona interior? Me refiero a salvación. Somos renacidos por la palabra de verdad. Es la palabra que tiene el poder. Yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios. No el predicador no tiene poder. No son las ilustraciones las que tienen el poder. No son las historias las que tienen el poder. Es la palabra la que tiene el poder. Y tiene el poder de transformar de manera total a la persona entera. Y lo he visto a lo largo de mi vida. Le decía a Miguel ayer acerca de un profesor de una universidad muy importante en nuestro país, que era un profesor evolucionista en la Universidad de Tulane, en la Facultad de Ciencias. Y tenía 60 años de edad, había enseñado la evolución, tomó una Biblia, leyó el relato de Génesis, vio que el relato de Génesis era lo único que jamás había leído que tenía sentido. Dobló su rodilla a la edad de 60 años de edad a Cristo, se aferró a la verdad de la Biblia, se sometió a ella y fue despedido de manera inmediata en la universidad porque no se te permite enseñar la verdad en la Facultad de Ciencias. Fue la palabra de Dios misma la que transformó de manera total al hombre, quien por casi 60 años había sido educado en las ciencias evolutivas. La palabra tiene el poder. Las historias siguen y siguen, las anécdotas, y si eres un creyente, tú eres una de las ilustraciones. La salvación es a través de la verdad. Somos renacidos por la palabra de verdad. También tiene el poder para santificar, para conformarte a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18, conforme ves su gloria revelada en las Escrituras. ¿Dónde ves la gloria de Cristo? ¿Dónde ves la gloria de Cristo? Necesitas ver la gloria de Cristo. 2 Corintios 3:18, conforme mira su gloria, eres movido, llevado de un nivel de gloria al siguiente para ser conformado a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lleva a cabo su obra de conformarte a Cristo, pero tú tienes que ver a Cristo. ¿Y dónde vas a ver a Cristo? Bueno, hay gente en la actualidad que dicen, bueno, tú viene a mi baño y viene a mi cocina Cristo, y claro que sabemos que esas cosas no son verdad, porque Pedro dice, a quien sin haberle visto amáis, a quien amáis sin haberle visto. ¿Dónde ves a Cristo? ¿Dónde lo ves? No en algún sueño, lo ves de manera plena, revelada de manera plena en las páginas de las Escrituras. No solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Porque fue Cristo quien, comenzando con Moisés y los profetas y a lo largo del Antiguo Testamento, le habló a sus discípulos las cosas acerca de sí mismo. Entonces, tiene el poder de salvarte. La gran transformación que lleva a cabo Dios cuando eres trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, cuando eres transferido, convertido de ser un hijo del diablo al hijo de Dios, tu destino cambió del infierno al cielo, eres una nueva criatura, todas las cosas nuevas son hechas, y el poder para eso está en la palabra de Dios, en las manos del Espíritu Santo, y después la palabra tiene el poder de santificarte y conformarte a la imagen de Cristo conforme ves su gloria y eres cambiado a su imagen. Muy bien, la segunda declaración también se encuentra en el versículo 7. Declaración número 2. Esta ve a las Escrituras como testimonio. El testimonio de Jehová. Las Escrituras de Dios no solo son las reglas de Dios para la vida del hombre, sino que las Escrituras también son el testimonio de Dios. En un sentido, la Biblia es, en su totalidad, un testimonio de primera persona de Dios. No sabríamos nada de Dios a menos de que Él hablara. No podemos salir de nuestro ambiente de tiempo y espacio. No podemos salir de la cautividad física en la que nacimos y vivimos y morimos. No podemos ascender a la dimensión divina. No podemos hacer eso. Dios tiene que entrar. Dios tiene que revelarse a sí mismo. Eso es precisamente lo que Él ha hecho para que, de tal manera que las Escrituras es el testimonio de primera persona de Dios con respecto a las cosas que tienen que ver con Él y con nosotros y con la eternidad. El testimonio de Jehová es fiel. La característica es que es fiel, es confiable, es fidedigno. En un mundo de testimonios no confiables, en un mundo de error, de engaño, de mentiras, esto es confiable, esto es seguro. Puedes confiar
en este libro. ¿Y cuál es el beneficio de una fuente de revelación confiable del Creador Dios? ¿Cuál es el beneficio? Hace a personas sencillas sabias. Ahora, permíteme hablar de esto por un momento. Sencillo es una palabra interesante en hebreo. El hebreo, de hecho, es un idioma simple, es muy concreto. No es abstracto. No hay muchos conceptos abstractos en el hebreo. Casi todo está relacionado con algún tipo de identificación objetiva. Entonces, ¿qué significa ser sencillo? Es el término que se refiere a una puerta abierta. Este es el punto. Cuando la puerta está abierta, todo entra y todo sale. Esa es una mente simple, sencilla. Todo entra y todo sale. No sabes qué retener, no sabes qué rechazar. Eso se llama una mente abierta. Bueno, Dios diría, ciérrala. La gente dice, oh, yo soy un agnóstico. Y esa es una palabra muy elevada, muy sofisticada. Bueno, la palabra latina para agnóstico es ignoramus. He oído que la gente dice, yo soy un agnóstico. Yo nunca he oído a alguien que dice, oh, soy un ignoramus. Cierra la puerta. Tienes una puerta en tu casa y retienes algunas cosas, como tus hijos, y rechazas algunas cosas, como el peligro. Tu mente tiene una puerta. La Biblia es la única fuente que te va a permitir discriminar, para emitir juicios, para ver el mundo de la manera que realmente es. Permíteme expresarlo de la manera más simple posible. La realidad, la cual parece una dificultad para mucha gente en la actualidad. Sabes que la gente prácticamente ya se dio por vencido por encontrar la realidad, ¿sabes? Observa cuántas películas son realidad virtual. Cuántas películas son no reales, son fantasía. ¿Por qué? La gente prácticamente se ha dado por vencido por encontrar la realidad. Es un mundo postmodernista. No hay absolutos, no hay una verdad real. ¿Quién sabe qué es lo que es real? ¿Quién sabe lo que es la realidad? ¿A quién le importa lo que es la realidad? Vivamos en un mundo no real, irreal. Permíteme darte un pensamiento simple. La Biblia explica el mundo de la manera en la que realmente es. Y es el único libro. Hablamos de tener una cosmovisión bíblica, una manera de ver la vida bíblica. Lo que significa esto es que ves el mundo de la manera en la que Dios dice que es en la Biblia. El hombre, el mundo, el pecado es lo que la Escritura dice que es. La redención es lo que las Escrituras dicen que son. Todo aspecto de la vida humana, que tiene cierta importancia está cubierta en las Escrituras, y lo que las Escrituras dicen es la manera en la que realmente es la realidad. Este no es buen consejo, esta es verdad absoluta. Si conoces la Biblia, entonces te vuelves sabio. Entonces hace de la persona indiscriminadora, que no puede discernir, que no sabe qué aceptar y qué rechazar, sabia. Esta es la palabra hebrea shaham, y significa hábil, capaz en la vida diaria. De nuevo, es una palabra muy concreta, no es algo esotérico, no es como Sofía en el griego, lo cual es sabiduría conceptual, sino que es la sabiduría de la vida sabia. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Tiene el poder, en primer lugar, de transformar de manera total tu persona interior en su totalidad y sacarte del reino de las tinieblas y trasladarte al reino de su reino amado. Y también es el testimonio de Dios, el cual es absolutamente confiable, que te va a mostrar la manera en la que las cosas realmente son. Esta es la manera en la que realmente es. ¡Qué regalo tan asombroso! Fui a una clase de filosofía en la Universidad Estatal de California. Un profesor de filosofía me pidió que fuera a hablar. Era un profesor judío, quien era muy anticristiano. Y él quería, en cierta manera, destrozarme. Y yo estaba dispuesto. Entonces fui a su clase, fui a su salón y le dije, ¿puedo presentar esto?
Y solo quiero decirle a todos ustedes, alumnos, que en esta clase de filosofía, que su búsqueda se acabó. Estoy aquí para decirles la manera en la que realmente es todo. Les voy a hablar de la realidad de todo en la vida. El profesor se movía en la silla, se rieron los alumnos, les dije, no estoy jugando. Les voy a decir la manera en la que realmente son las cosas, la realidad de todas las cosas. Les voy a decir cómo el mundo y el universo existió, por qué hay maldad en el mundo, cuál es el propósito del mal. Les voy a decir cómo entender la historia, les voy a decir por qué los desastres suceden, por qué las naciones van en una espiral descendente. Les voy a decir todo lo que necesitan acerca del sexo, la amistad, el matrimonio, lo que necesitan saber del tiempo, la eternidad. Y seguí, y creció la risa de los alumnos. Y pensaban, ¿este es un loco? ¿Acaso este es un loco? Y yo digo, bueno, yo sé la filosofía. Las filosofías es donde buscas la verdad. Y nunca la encuentras, de lo contrario la clase se acabaría. Entonces simplemente te recibes un título por la búsqueda, nada más. Y les dije, miren, todo está aquí. Después les dije, miren, pero no van a aceptar lo que yo digo. Y yo sé, ustedes no van a aceptar lo que yo estoy diciendo, por eso se están riendo. Y dijo uno de los alumnos, ¿por qué no vamos a aceptar lo que usted dice? Dije, porque hay una precondición y no has cumplido con esa precondición. ¿Cuál es? Tienes que ser regenerado. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no puedes entenderlo. Entonces, un alumno dijo, bueno, ¿cómo haces eso? Y dije, bueno, me da gusto que preguntaste y le di el Evangelio. Esta es la verdad, la manera en la que es la realidad de todo. ¡Qué tesoro! Versículo 8. Los mandamientos de Jehová. Eso ve las Escrituras como principios, doctrinas. Es ley, es testimonio de Dios y son doctrinas, principios, verdades. Y son rectos, son correctos. Recto en el sentido de dirección. Van en el curso correcto, van en el camino recto. No recto en el sentido de contraste de lo incorrecto, sino de nuevo es la identidad concreta del idioma hebreo. La Biblia, la cual son los mandamientos, las doctrinas de Dios, va a presentar un curso de acción recto. Tú sabes que la Biblia dice que hay camino que le parece al hombre, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay un camino ancho que lleva a la destrucción, dijo Jesús. Pero en la Biblia encontramos las doctrinas que presentan el camino correcto. Este es el camino, camina por él. Y cuando lo haces, ¿cuál es el beneficio? ¿Que alegra qué? El corazón. El corazón. ¿Quieres gozo? Camina por este camino. Eso es exactamente lo que dicen las Escrituras. Bienaventurado el hombre, dijo Jesús, quien oye mi palabra y la guarda. ¿Quieres ser contento? ¿Quieres ser feliz? Sé obediente. Juan dijo, estas cosas os he escrito, hijitos, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo está relacionado con caminar por el camino que es recto. Eso es lo que produce el gozo. ¿Por qué? Porque recibes la bendición de Dios y una conciencia clara, limpia. No tienes una conciencia que te acusa, que te está matando, que te está persiguiendo, que te está destrozando, te está despedazando, que está quitando tu confianza, tu certeza, generando duda, haciéndote sentir con duda, ansioso. El gozo está relacionado a la obediencia, a caminar por el camino recto. Ahora piensa en esto. ¿Qué es lo que la Biblia ofrece? Transformación total, sabiduría completa, gozo total. ¿Qué más querría una persona? Pero esa es solo la mitad de ellos.
Versículo 8 de nuevo. El precepto de Jehová. ¿Qué es esto? Eso ve a las Escrituras como mandatos divinos. Y tenemos que reconocer eso. Dios no está haciendo sugerencias aquí. No hay muchas opciones. No veo en mi Biblia, puedes hacer el A o B, C, tú escoge la opción que tú quieras. Hay una naturaleza absoluta en las Escrituras, son los preceptos de Jehová. Y me encanta esto. Algunas de sus traducciones, no sé cuál la que ustedes tienen, algunos dicen puro, el hebreo es claro. El precepto de Jehová es claro. Tengo que detenerme aquí y hablar de esto por un minuto. El mandato, el precepto de Jehová es claro. ¿Es esto importante? Más vale que sea claro. Al final del día, nosotros tenemos la obligación de obedecerlos. Somos responsables, tenemos la responsabilidad de obedecerlos y además, si no los obedecemos, vamos a conocer la disciplina del Señor. Vamos a conocer el azote del Señor, porque Él azota a todo hijo, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El precepto de Jehová es claro. De manera general, la Biblia es clara. Y quiero ayudarles en esto. He visto un ataque contra la Biblia a lo largo de los últimos 10 años y he escrito libros acerca de esto, he predicado de esto, que la Biblia no es clara. Que no es clara. No, realmente no sabemos lo que significa, podemos leer las palabras, pero no estamos seguros de lo que significan. Por ejemplo, en el mundo homosexual dice, bueno, puede ser un homosexual evangélico, está bien. La Biblia realmente no es clara en esto, hay muchas maneras de entenderla, como la Biblia se refiere a la homosexualidad. Realmente no estamos muy seguros acerca de muchas cosas en la Biblia. Es un libro antiguo, viejo, anticuado, quizás no tengamos una forma precisa, actualizada en nuestras manos en el día de hoy. No es coherente, entonces no es claro. Además, muchos de los idiomas, el idioma es difícil de entender, misterioso. Quiero recordarte algo. Y conforme he tratado de responderle a estas personas, inclusive el libro de Apocalipsis, del cual la mayoría de la gente diría sería el más difícil de entender, comienza con esto. Bienaventurado el que lee y oye este libro. Es claro. Simplemente lo tomas por lo que es. El lenguaje figurado donde hay. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a los judíos? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Están confundidos, no saben quién soy, no saben lo que Dios quiere. ¿No habéis leído? Y se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Las Escrituras son claras. Deberían haber sabido. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Cómo es posible que no me vean? Porque hablan de mí. Es clara. El Nuevo Testamento, las epístolas del Nuevo Testamento, lees Romanos, Gálatas, dices, wow, estas son cosas profundas. Permíteme decirte algo. Romanos fue escrito a los gentiles que no tenían un conocimiento del Antiguo Testamento, que eran cristianos bebés. No fue escrito a eruditos. La Biblia es clara. Es tan clara que eres responsable por ella. Pero es también clara de otra manera. Aclara las cosas que son difíciles de entender. Una ilustración. Unos misioneros vinieron de Utah, de nuestra iglesia, eran misioneros a los mormones. Vivían en Utah y trajeron a sus 2 hijas hermosas e hijo. Los trajeron a nuestra iglesia para pasar un par de vacaciones, un par de semanas de vacaciones, querían adorar con nosotros. Y es difícil ser un misionero en un área mormona. Y estuvieron manejando, pasaron por el Master's College, iban a inscribir a una de sus hijas ahí en la universidad, en el Master's College. Y en una intersección llegó un camión, le pegó al coche, chocó contra ellos e impulsó a ambas hijas por la ventana de atrás y las mató. Y estaban allá yaciendo muertas en la calle.
El hijo tenía un daño severo y tenía un amigo mormón que había traído con él simplemente para testificarle. Él estaba en una condición crítica. El padre y la madre fueron los que menos heridas tuvieron. Lo oí de esto en unos minutos. Me llamaron, me notificaron, les llamé. Pude pude hablar con el papá, mi amigo John, y nunca olvidaré la conversación. Le dije, John, no sé ni qué decir. Acabas de perder a tus dos hermosas hijas. No sabes si tu hijo va a vivir. No sé qué decirte. Él me dijo, ¿sabes? Pastor, me dijo, traje a mis hijas porque quería que tuvieran una experiencia de una iglesia grande en Grace. Pero no sabía que iba a ser la iglesia celestial. Él dijo, quería que oyeran a un coro grande. Nada más que no sabía que serían el coro de los santos y los ángeles en el cielo. Quiero decirte algo, esto es ver con claridad. Esa es la razón por la cual el salmista dijo, espero en tu palabra. Nuestra esperanza está en la palabra. Las verdades de la palabra de Dios nos dan esa esperanza. Y prácticamente se recuperó el hijo, se recuperó el amigo, regresaron a Utah y tuvieron un ministerio eficaz, mucho más eficaz que antes, debido a la esperanza que ardía con tanta claridad y brillo y ardor en sus corazones, porque sus hijas estaban en la presencia de Cristo, y no puedes encontrar esa esperanza en ningún lugar fuera de la palabra de Dios. Eso aclara los asuntos oscuros de la vida. Después llegamos al versículo 9. El temor de Jehová. Temor significa reverencia, asombro, de adoración. Las Escrituras son el manual de la adoración. Las Escrituras son el libro de Dios para la vida humana. Es el testimonio de Dios personal. Son doctrinas y principios, son mandatos, son preceptos, y también es el manual de adoración. Nos dice cómo adorar. Sabemos que la salvación y la redención tratan con la adoración, consisten en la adoración. En Juan 4, Jesús dijo, el Padre busca adoradores verdaderos. El Padre busca adoradores verdaderos. Él está congregando adoradores verdaderos. Está recolectando adoradores verdaderos que adoren a su Hijo, que sean una novia para su Hijo. Todo tiene que ver con la adoración. Vamos a adorar para siempre, por los siglos de los siglos. Esa va a ser nuestra ocupación en el cielo. El temor es instrucción acerca de la adoración, y es limpio. La palabra de Dios es limpia. ¿Qué significa? Sin error, como plata purificada, refinada 7 veces, dijo el profeta. Es perfecta. Es inerrante, no tiene error alguno en el original. Y de una manera, con un cuidado asombroso, Dios la ha preservado desde el original hasta llegar a nuestras manos el día de hoy intacta. Es una palabra limpia. Y con esa palabra las Escrituras quiere decir que no hay mancha alguna, no hay una parte oscura en ellas. No hay pecado o una mala representación en ella, no hay error alguno. Eso es muy, muy importante. Es popular en la actualidad decir, bueno, la ciencia simplemente ha desenmascarado Génesis 1 y 2. No creemos en Génesis 1 y 2 porque la ciencia ha demostrado que la evolución es verdad. Bueno, entonces Génesis 1 y 2 están mal. Y la palabra de Dios no es limpia, la palabra de Dios no es pura. Entonces la palabra de Dios en ese punto no es fidedigna. Entonces si no crees en Génesis 1 y Génesis 2, ¿dónde comienzas a creer? ¿Empiezas a creer en el 3? ¿O empiezas a creer en Éxodo? ¿Y qué más? ¿Qué es lo que no te gusta? No hay error en este libro. Es un manual acerca de cómo adorarlo. Y quiero decirte algo. Si tú distorsionas Génesis 1 y 2, no puedes adorar a Dios verdaderamente como el gran creador. Ahora, ¿qué es lo que esto hace? Permanece para siempre. Así como el mandato de Jehová es puro y alumbra nuestros ojos, hace que las cosas sean claras. La palabra, que es el manual de adoración, que es limpia y perfecta, permanece para siempre. ¿Qué significa esto?
Esta es la evidencia de su pureza. Todo lo que es tocado por el pecado se muere. El hecho de que la Biblia permanece, Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo sea cumplido. La palabra viva de Dios permanece para siempre. Es una palabra eterna, la cual es evidencia de que no está manchada, no está contaminada. Sea que estés viviendo hoy, o en épocas antiguas, o en épocas futuras, en la República Dominicana, o en Indonesia, o en las Filipinas, o en la parte norte de Europa, o en California, la parte sur de California, donde yo vivo, es la misma verdad, la misma palabra, la misma revelación pura de Dios, totalmente relevante. Permanece para siempre, generación tras generación tras generación. Y hacemos programas de radio, producimos programas de radio y hemos estado en la radio ya por, creo que unos 40 años. Y se transmiten los sermones que predico en Grace Church y no sabes cuándo los prediqué. No sabría si los prediqué un sermón en 1974 o en el 2012. Porque no estoy predicando acerca de modas, de corrientes. No estoy predicando acerca de política, no estoy predicando acerca de acontecimientos mundiales. Estoy predicando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y nunca, nunca, nunca cambia. Y la gente descarga estos sermones por todo el planeta en números impresionantes, en toda cultura, todo idioma, toda circunstancia, en toda situación económica. La misma palabra habla a toda alma. Esa es la impresionante verdad de esta frase que permanece para siempre, que esta revelación pura que permanece para siempre. Ahora la última. Los juicios de Jehová. ¿Qué significa eso? Que las Escrituras contienen los veredictos de Dios como el juez de todos. Las Escrituras emiten los juicios de Dios sobre todo. Me encanta esto. Son verdad. Son verdad. No puedo sobreenfatizar esto. Me encantaría tener otra hora para hablar de verdad. Cuando llegas al final del Nuevo Testamento, antes del libro de Apocalipsis, tienes dos pequeñas epístolas, segunda y tercera de Juan. Al principio de segunda de Juan, al principio de tercera de Juan, tienes al último apóstol, Juan. Es el fin del primer siglo. El resto de los apóstoles han muerto, han sido martirizados. Solo Juan sobrevive. Y él escribe segunda y tercera de Juan, y el apóstol firma. Lo único que queda es la visión apocalíptica del futuro, pero la última instrucción, segunda de Juan y tercera de Juan, de manera impresionante, es una instrucción sumamente importante, y se los voy a leer para que no lo olviden. Observen lo que está en su corazón. Escuchen segunda de Juan, su epístola. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Me dio mucho gusto, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. 5 veces. ¿Verdad? Juan concluye con estas epístolas de postdata como una postal, amando la verdad, viviendo la verdad. Tercera de Juan. Segunda de Juan, escrito una mujer. Tercera de Juan, escrito un hombre llamado Gallo, a quien amo en la verdad. Versículo 1, tercera de Juan. Versículo 3, no tengo yo mayor gozo que este. Amado, fielmente te conduces cuando prestas. Pues, versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. De nuevo, siempre tiene que ver con la verdad. Todo tiene que ver con la verdad. Esta es la palabra final de la revelación. Claro que Apocalipsis son visiones del cielo, pero la declaración final apostólica tiene que ver con la verdad, verdad, verdad. Ser un cristiano es igual, es equivalente a amar la verdad escrita y la verdad encarnada. Amar la verdad escrita y la verdad encarnada. ¿Y cuál es el beneficio? Al final del versículo 9 en el original hebreo, dice: el resultado es
Justicia que abarca todo. Cuando amas la verdad, afecta toda área de tu vida. Produce una justicia que abarca toda área de tu vida. Esta es una persona piadosa. No tener la verdad, sino amar la verdad. Eso es una persona piadosa. Le digo a la gente continuamente, cuando estudias la Biblia, lo primero es que estás buscando información. ¿Qué es lo que dice? Después estás buscando entendimiento. ¿Qué significa? Pero no has terminado. Necesitas conocer la verdad. Necesitas creer la verdad. Pero esta es la cúspide. Necesitas amar la verdad. Necesitas vivirla. Va de la cognición, de lo cognitivo a la convicción, al afecto, a los deseos. Cuando amas la verdad, produce una justicia que afecta toda área de tu vida. Esta es la opinión misma de Dios acerca de las Escrituras. ¿Cómo se oye esto? La palabra de Dios va a transformarte de manera total en tu persona interior. Te va a rescatar de el infierno, Satanás y el reino de las tinieblas y te va a llevar al cielo y al reino de su Hijo. La palabra de Dios va a tomar tu incapacidad de ser discriminado y de ser una persona que discierne y hacerte hábil en todo aspecto de la vida. Al mostrarte lo que necesitas creer, te va a dar la perspectiva acerca de cómo son todas las cosas en realidad. Va a producir un gozo permanente, duradero en tu corazón. Va a quitar la oscuridad de tus ojos y verás la realidad y verás las cosas como realmente son. Cuando todas otras personas que no la tienen la conocen las cosas como son. Y es algo que produce una justicia comprensiva. Esto es en toda área de tu vida. Si yo voy con una persona y le digo, esto es lo que la palabra de Dios te ofrece, no me imagino que alguien venga y quiera algo más increíble que esto como resultado de esto. El salmista dice lo siguiente: estos juicios, temor, precepto, mandamientos, instrucción acerca de sabiduría, de adoración, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Qué quiere decir esto? Tienen el valor más grande. Quiero decirte algo. No me importa lo que tú no tengas, si tienes esto. Esto vale más que nada. Esto vale más que todo. Es la posesión de mayor valor, es la posesión de mayor valor, pero es más que eso. También son dulces más que miel y que la que destila del panal. Es tu placer de mayor valor. Es dulce, produce gozo en el corazón. Yo lo he visto esto en nuestro ministerio durante más de 40 años. La gente que ha estado recibiendo la palabra de Dios y su dulzura y solo crece en su estima de lo que es conforme pasan los años y pasan los años, la valoran más. Es tu tesoro más grande y tu mayor placer. Y más. Tu siervo es además amonestado con ellos. Es tu mayor protección. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú no puedes discernir tus errores. No puedes lidiar con tu propio corazón por ti mismo. Es la palabra lo que te refrena de pecados presuntuosos. Permíteme decir esto, no solo es tu mayor protección, porque te arma, te equipa para estar en contra, para resistir la tentación. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando fue tentado? Citó las Escrituras. Entonces el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Tiene la Biblia como su tesoro. Tiene la Biblia como su placer. Es más dulce que la miel. Pero la Biblia también es una protección, es un protector.
Te protege de la tentación y es tu gran recompensa. Sé fiel aquí y Dios te bendecirá en el tiempo y en la eternidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Versículo 14 nos dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué está diciendo? Él está recordando algo. Él está recordando Josué 1. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Porque mis palabras y mis meditaciones, mis pensamientos y mis palabras, para que honren a Dios mis pensamientos y palabras, tienen que ser bíblicos, ¿no es cierto? Tengo que pensar conforme a la Biblia, hablar conforme a la Biblia. Eso es aceptable, es grato a mi Señor, a mi roca y mi redentor, porque eso es lo que Josué dijo. Permítanme concluir llevándolos a Josué capítulo 1. Josué 1, versículo 8. Vamos a ver únicamente el versículo 8. Recuerda, le dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y ahora verán cómo obtuvo eso de Josué 1:8. Este es el Señor hablando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, las Escrituras. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, así es como tus palabras y tus meditaciones son gratos y aceptables a los ojos de Dios, porque se constituyen de la palabra de su ley. Como resultado, cuando eres cuidadoso en hacer conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Eres fiel a esto? Él es poderoso en tu vida.